usted se ha puesto a pensar en esto, pero lo voy a leer desde acá. Dice así: una encuesta realizada hace poco tiempo formulaba una pregunta y era la siguiente: ¿cuál es su mayor preocupación? Si se le pregunta a usted o se le pide que usted piense cuál es su mayor preocupación, no me responda aquí, pero piénsela por favor, ¿cuál sería? Y aquí vienen los resultados de la encuesta. Más del 70% reconoció que estaba perdiendo demasiado tiempo en televisión y en las redes sociales. Más del 70%, y estaban preocupados por eso. Muy bien, luego dice, un 60% respondió que se sentía culpable por comer demasiado y perder así la buena apariencia física. Un 35% se sentía culpable por gastar más de lo que le permitían sus recursos. Un 20% se sentía preocupado por sus deudas personales y otra parte igual se preocupaba y se avergonzaba por beber en exceso. Un porcentaje inferior contestó que se sentía avergonzado por no ir a la iglesia de manera regular. Un punto interesante es que en la encuesta no se observa ninguna preocupación referente a las faltas o pecados cometidos, ni a que de ellos se tendrá que dar cuenta en el juicio venidero. Ninguna. Y recordemos lo que dice la Biblia: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Segunda de Corintios 5:10. Si hiciéramos esa encuesta hoy, seguramente los resultados serían parecidos. Estamos tan preocupados por tantas cosas, en muchas ocasiones, pero por una que es trascendental, muy poco, la salvación. O la consecuencia del pecado. El pecado condena. Entonces tenemos un gran problema realmente. El tema que hoy quiero compartir lo he llamado Jesús es la respuesta al pecado. Hace como un mes empecé compartiendo una serie de temas que lo llamamos Jesucristo es la respuesta. Y empezamos con una que la llamamos así: Jesucristo es la respuesta a la soledad. Luego compartimos una segunda que se tituló Jesucristo es la respuesta al dolor. Hace poco compartimos una tercera que se tituló Jesucristo es la respuesta al sufrimiento. Y hoy quiero compartir de esta serie que se llama Jesús es la respuesta al pecado. Y le invito a que usted, por favor, vaya a la Biblia y observe este pasaje que está en Romanos. Romanos capítulo 3, por favor, le invito a que todos tengamos una Biblia cerquita. Poco nos preocupamos por esto, muy poco. Pero les quiero mostrar lo que la Biblia dice, se va a dar cuenta que es un enorme problema que tiene el mundo entero. Romanos capítulo 3, usted lo va a buscar allí en su Biblia. Romanos capítulo 3 y vamos a leer el versículo 23, por favor. Le invito a que usted por favor lo mire allá, en su Biblia. Búsquelo en su Biblia, por favor, para que todos tengamos la oportunidad de leer. Siempre he pedido que lo busquemos en la Biblia, porque en la Biblia dice que yo debo escudriñar las Escrituras. Juan 5:39, lo leía ahora Paula, porque en ellas tenemos, ellas dan testimonio del Señor. Entonces, por favor, mire este pasaje. Romanos capítulo 3, versículo 23. Es muy corto, pero le invito a que usted lo lea conmigo. Dice así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Le quiero invitar a que por favor observe lo que dice el texto. Todos. Aquí no dice el 99%, ni dice la mayoría. No, está diciendo la Biblia el 100% pecamos. El 100% pecamos. O sea, nadie es capaz por sí mismo, nadie es capaz de alcanzar las normas divinas de perfección, ni uno solo. O sea, este realmente es un problema grave que tiene el mundo y no se ha dado cuenta. No existe ni uno solo, sacando al Señor Jesús, que pueda alcanzar las normas de perfección divina. Ni uno solo. Bueno, de aquí es donde surgen todos los problemas del ser humano, del pecado, precisamente.
Voy a definirlo ahora un poco más adelante como para que lo tengamos pendiente. Y aparte de eso también hay una penalidad. No sé si usted se ha detenido un poco, pero yo quiero, por favor, que se fije a esta penalidad que menciona la Biblia. Dice así: todos están destituidos por cuanto todos pecaron, y la última parte dice, y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la parte preocupante. Esa es la parte preocupante. La Biblia dice no solamente que todo el mundo ha pecado, sino que la Biblia dice que todo el mundo está muerto eternamente sin Jesús. O sea, no hay salvación, ni una, ni la más mínima posibilidad. De lo que está diciendo la Biblia es todo el mundo está desterrado de la presencia de Dios. ¿Hay posibilidad de salvarse? No hay la más mínima posibilidad de salvarse sin Jesús. Algunos dirán seguramente, pero he sido una buena persona, me he comportado bien, he sido un buen hijo, yo soy generoso, he ayudado a muchos, he hecho muchas obras de caridad. Es un pecador. Y el texto dice que está desterrado de la presencia de Dios. O sea, no hay la más mínima posibilidad de ser salvo. Como para comenzar, para que se den cuenta que el problema es enorme. Pero en este mismo capítulo, si usted me acompaña a los versículos del 10 al 12, amplía un poco el concepto. Le voy a invitar a que usted lo lea conmigo versículo por versículo. Del 10 al 12. Vamos a leer primero el 10. En Romanos capítulo 3, usted va a leer conmigo el 10. El 10 dice así: como está escrito, no hay justo ni aún uno. Por favor, fíjese en eso que dice la Biblia. Empieza diciendo como está escrito. ¿Dónde estaba escrito antes este mensaje? Usted va al Salmo 14, en los primeros versículos 1, 2 y 3, y se va a dar cuenta que 1000 años antes ya estaba escrito esto. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? No hay justo, ni aún uno. No hay justo. ¿Quién es el justo? Según la Biblia, el que vive de acuerdo a la voluntad de Dios. O sea, no hay uno solo. Y después la Biblia dice cuáles son las características del que es justo. La persona que es justo es una persona recta, es una persona compasiva, es una persona generosa, es una persona que vive por fe. Y el texto empieza diciendo que es una noticia alarmante. No hay justo ni aún uno. Si yo he pensado o pienso que existen muchas personas justas en el mundo, realmente no es cierto. La Biblia dice que de acuerdo a las normas divinas no hay ni uno, ni de los que han existido, ni de los que están existiendo, ni de los que van a existir, ni uno solo. Porque las normas de justicia de Dios son diferentes a las nuestras. Entonces, y en última, sabiendo que esto es lo que aún determina la salvación de un ser humano, hay que prestar atención. Ni uno solo justo, ni uno. En el versículo 11 dice así, si usted se fija: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Esto es algo que me llamó mucho la atención. En la versión NTV dice: no hay ni una persona sabia. Y no hay quien busque por su propia cuenta a Dios. No sé si usted se ha dado cuenta que muchos seguimos a Dios por cortesía, por acompañar a otro, porque nos invitan, pero voluntariamente nadie quiere seguir al Señor. Muy poco, podríamos decir, como para reforzar esa idea, como para demostrar que sí. El texto dice que no hay quien busque a Dios, ni una sola persona. ¿Sabe usted por qué hoy se acerca a Dios? Porque el Señor llegó primero a usted. Pero en condiciones normales, el ser humano no se acerca a Dios. Porque para el ser humano Dios no es necesario. Es necesario el dinero, es necesario la salud, es necesaria la familia, es necesario estar en paz. Pero Dios no aparece dentro de los requerimientos o de las cosas que necesitamos, muy poco. Y tiene razón la Biblia cuando dice: no hay quien busque a Dios, ni uno, ni uno. Nos tienen que estar empujando, nos tienen que estar hablando, o tenemos que estar pasando por situaciones difíciles para que uno diga: necesito a Dios y me voy a comprometer con Dios. Pero en condiciones normales, esto es lo normal del ser humano, no hay ni uno.
ni uno solo que busque a Dios. Es más, todavía aún siendo cristianos a uno le cuesta y uno como que siente la necesidad de que lo estén empujando y motivando, porque es que por voluntad propia ni uno busca a Dios, ni uno. Fíjense por favor en el versículo siguiente, que es el 12. En el versículo siguiente dice: todos se desviaron, todos, no está diciendo que es una cantidad inferior al 100%, todos se desviaron. Luego dice: a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Cuando lee uno una frase como esta, o una idea como esta que usted acaba de leer en la Biblia, lo preocupa, porque es que la Biblia está diciendo lo siguiente. Lo primero que dice el texto aquí es: todos se alejan de Dios. Todos. Cuando dice todos se han desviado, cada uno corre por lo suyo propio, pero todos se están alejando de Dios. O sea, Dios es como de lo último en la agenda. En el listado de prioridades no es lo más importante, entonces lo más fácil es alejarse de Dios. Menos tiempo para Dios, menos tiempo para buscar a Dios. Y tiene razón la Biblia. Lo que estamos demostrando es que la Biblia tiene razón. Pero luego dice: todos a una se hicieron inútiles. En el texto usted lo acaba de leer conmigo. Este inútiles habla de la esencia del ser humano. En otras versiones dice: todos son malos. Todos son malos. Inútil, o sea, una persona inútil o un inútil. Algo inútil es algo que no sirve. Y entonces está diciendo la Biblia: todos, hablando de los seres humanos, son malos. Es lo que está diciendo el texto. Cualquiera diría: no estoy de acuerdo. Y es válido lo que puede pensar cada uno: no estoy de acuerdo. Pero resulta que la palabra de Dios es eterna y permanece para siempre, y en últimas es lo que Dios va a usar para el juicio. El día que a usted Dios lo juzgue y a mí. Eso es lo que va a permanecer. La palabra de Dios, o sea, tiene 100% de veracidad. Y luego de que dice: todos a una se hicieron inútiles, hablando de la esencia del ser humano, le cuesta acercarse a Dios. Y termina diciendo el versículo 12: no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Alarmante, alarmante. Ya el texto no está hablando de la esencia del ser humano, sino que está hablando de las intenciones del ser humano. Y está diciendo lo siguiente: nadie tiene la intención de obedecer a Dios. Nadie. No hay ni siquiera uno que le nazca obedecer a Dios, que tenga la intención de obedecer a Dios. Y lo alarmante es que la Biblia termina diciendo: no hay ni siquiera uno. Así que por favor observe que tenemos un problema gravísimo. El problema es el siguiente: el mayor problema de la humanidad es este. Primero, todos somos pecadores. Y una persona que no ha recibido al Señor, lo único que le espera es una condenación. Nada más. Nada más. En segundo lugar, la Biblia dice que si vamos a medir la forma de vivir de las personas y utilizamos el término justicia, la Biblia dice que no hay ni uno solo justo. Ni uno. Ni uno solo que realmente sea recto desde la perspectiva de Dios. Luego dice, según la Biblia, que no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. O sea, la situación es grave. Termina diciendo, es que no hay ni uno bueno, o sea, todos son malos, y utiliza el término inútil. Y luego habla de las intenciones. No hay quien quiera obedecer a Dios. No hay ni siquiera uno. Ese es el mayor problema del ser humano. Efectivamente ese. Y nos alejamos y corremos y buscamos ocuparnos en tantas cosas y resulta que al Señor lo estamos dejando de último. ¿Hay solución para eso? Sí la hay. Yo quiero hablarles de este tema. Jesucristo es la única solución para resolver el problema del pecado del hombre. Solamente Jesús. Pero necesito tomar a Jesús en serio. Y necesito tener un encuentro con el Señor. Si no, ¿qué tal que llegase a permitir el Señor que usted no pase este año?
que alguno de los que está aquí o estamos aquí no terminara con vida este año. Que el Señor se lo lleve. Ya no hay oportunidad de nada, sino que va a tener que ir a la presencia de Dios. Y va a tener que ser juzgado más adelante, no tanto por lo que hizo, sino realmente recibió al Señor o no, y lo siguió o no. Eso es lo único que va a determinar la salvación de una persona. Así que la única solución es Jesús. Y de esto quiero hablarles hoy. La respuesta para todo el pecado del ser humano se llama Jesucristo. Y vamos a mirar un texto que está en el libro de Efesios. Si ustedes me acompañan, por favor. Efesios capítulo 1. Voy a pedirle que por favor usted lea este versículo. Quise tomar el versículo solamente, pero si usted lee los versículos anteriores se va a dar cuenta que ese texto está hablando acerca de Jesús. Pero le quise pedir que usted solamente lea conmigo el 7. 1:7. Efesios 1:7. Mire esto que dice acá. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Voy a volverlo a leer. En su caso usted puede leerse los versículos anteriores, pero le invito a que por favor se fije en este. Dice así: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Está hablando de Jesús. Lo que está diciendo la Biblia es que Él nos redimió. ¿Qué significa ese término? Redimir. Observe lo que el Señor tuvo que hacer por usted y por mí. Si el pecado es algo tan grave y que está condenando al mundo, entonces tendría que haber una solución. Y la Biblia dice que entonces Jesús nos redimió con su sangre. El término redimir significa comprar en un mercado de esclavos. ¿Cómo así? ¿Yo era esclavo? Sí, era esclavo. Voy a decirlo usando un texto de la Biblia, que usted lo puede buscar en la Biblia, que puede parecer muy duro. Una persona que no tiene al Señor es esclavo de Satanás. Es lo que la Biblia dice. O sea, no dice nada más. Le puede parecer a uno imposible. Uno dice, imposible. No, sí, es la verdad. Es la verdad. Entonces la Biblia dice que el Señor Jesús nos redimió. Pero observe lo que tuvo que hacer el Señor para redimirnos. En la Biblia dice que lo tuvo que hacer con el derramamiento de su sangre. Entonces, para poder comprarlo a usted y para poder comprarme a mí, el Señor tuvo que morir. Eso ocurrió hace 2000 años. Hace 2000 años Jesús vino a morir por usted y a morir por mí. ¿Para qué? Para pagar el precio del pecado del ser humano. Esto solamente se hace efectivo con la persona que genuinamente lo acepta y toma la decisión de invitar a Jesús a su vida. No con el que se siente atraído o es simpatizante, pero no toma la decisión genuina. Solamente se hace efectivo con el que toma realmente la decisión de aceptar a Jesús como Señor y Salvador. La pregunta que quiero hacer hoy es: ¿sabía usted que era esclavo y que fue rescatado si aceptó a Jesús? Que era esclavo. Muchos de nosotros no lo consideramos y nos parece que la vida que llevamos o podemos llevar es una vida normal y que todo va a ir bien. Y que no va a haber ningún problema. Que hagamos o no hagamos, pues Dios no está interfiriendo mucho, pensamos así, y igual estamos viviendo. Ya llevamos tanto tiempo, yo pienso que no necesitamos tomar una decisión diferente. Pero en la Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Muerte. O sea, no hay otra paga. Separación espiritual de Dios por siempre. Y el texto aquí dice que el Señor Jesús vino a solucionar ese problema. Él es la respuesta al pecado del ser humano. Entonces vino a morir por usted, vino a morir por mí, el Señor Jesús. Pero Él vino a enseñarnos que lo necesitamos. Esa es la única solución. Yo quiero invitar a que usted por favor le preste atención a esto. Es la única solución. Cuando a mí me hablaron del Señor Jesús, yo tenía 14 años. Recuerdo que me hablaron, no me lo presentaron así como lo estoy haciendo en esta mañana,
Pero yo entendí que yo necesitaba a Jesús. Y ese día tomé la decisión en diciembre del año 1981, o sea, por esta época son 44 años, gracias a Dios. Tomé la decisión de decirle al Señor, Señor, yo sé que tú eres la solución para mi vida y sin ti estoy muerto. Entonces yo necesito de verdad, en serio, que tú entres a mi vida. Y te lo pido de corazón, necesito que tú entres a mi vida y que seas mi Señor y mi Salvador. No había entendido que era esclavo, sino hasta después. Cuando una persona me habló y me mostró con la Biblia que realmente había estado esclavo. No lo entendía. Ese día lo entendí más adelante. Le invito a que mire por favor este otro pasaje de Primera de Pedro 2. Por favor vaya a su Biblia, a la primera epístola de Pedro, capítulo 2, para que se dé cuenta cómo lo hizo. ¿Cómo lo hizo el Señor Jesús? En la primera epístola de Pedro, capítulo 2, usted va a ir conmigo al versículo 24. 24. Este texto nos dice de manera clara cómo hizo Jesús para rescatarnos, o sea, para comprarnos, para redimirnos. ¿Cómo lo hizo? En el 2:24 dice así: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, el día que fue crucificado, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Qué tuvo que hacer el Señor Jesús para ser la respuesta al pecado del ser humano? Bueno, el texto lo dice claramente. Él se cargó con los pecados de Francisco. Se cargó con los cargados de Paula. Los pecados de Paula, los de Orlando, los de Chele, los de Judy, los de todos los que estamos aquí. ¿La Biblia para qué? Los colgó en el madero declarando que era el punto final. Por eso cuando él estaba muriendo, él dijo, consumado es. Dijo, el Señor estaba diciendo, punto final, esa es la solución, cargar en los pecados de todos. Pero en el texto también dice, ¿para qué lo hizo? Para que nosotros, como usted lo puede leer en el texto, vivamos a la justicia, o sea, seamos correctos ante Dios, y por cuya herida fuisteis sanados. Increíble, increíble, ese solo acto de hace 2000 años, a la persona que toma la decisión de aceptar a Jesús como Señor y Salvador, no solamente lo saca de la condición en la que estaba, sino que lo coloca en una posición de privilegio y lo salva. Y aquellos pecados que lo condenaban anteriormente son quitados y ya no tienen el mismo efecto, sino que ahora el Señor hace de la persona una persona completamente nueva. Y vayamos por favor a Romanos nuevamente, Romanos capítulo 3, si usted me acompaña. Le invito a que por favor lo mire también este pasaje que ahora leímos el 23, yo voy a pedirle que ahora usted se fije en el 24. Versículo 24. Realmente este es un mensaje que uno cuando va a la Biblia entiende que es serio, es en serio. No lo podemos mirar así como tangencialmente o como así como de ladito, no. Hay que mirarlo de frente. Versículo 24 dice así: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Interesante. Me libertó gratuitamente. Aceptar a Jesús no tiene ningún costo. No lo tiene. Él me libertó a mí gratuitamente. Vamos a hacer un recuento hasta acá. El mayor problema de la humanidad no son las redes sociales, no es la mucha televisión, no es despilfarrar el dinero, no es tener vicios. El mayor problema de la humanidad se llama el pecado, porque el pecado condena. Y el pecado lleva a una persona que nunca se ajusta, a que no se incline hacia Dios, a que no quiera siquiera seguirle ni obedecerle. Ese realmente es un problema y condena. El resultado final es condenación. La solución es Jesús, la respuesta. Entonces la Biblia dice que Él vino, llevó todos sus pecados, se los cargó encima
y murió por usted y por mí para que yo sea libre, completamente, y me dio libertad. Si no toma uno la decisión, no es salvo, es imposible. No hay otra manera, nadie puede pagar esa deuda tan grande, no la hay. La pregunta es, ¿y cuál es mi responsabilidad entonces? Sabiendo eso, ¿qué me pide Dios a mí? Le invito a que vaya por favor a la primera epístola de Juan. Busquemos por favor ese texto. Voy a pedirle que hagamos esto. Primera epístola de Juan, capítulo 1, versículo 9, versículo que lo hemos leído en varias ocasiones, pero que nunca va a dejar de ser importante. Esto hay que hacer, por favor. Primera de Juan 1, 9. Dice lo siguiente, dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Voy a volverlo a leer una vez más. Dice así el texto: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuál es la responsabilidad del ser humano? Aquí la Biblia dice que hay que hacer algo, confesar los pecados y arrepentirse. Pero no confesarlos como a veces uno lo hace, como por vergüenza o por cortesía. Si en algo te ofendí, Señor, no es si en algo te ofendí, sí lo ofendí. Como cuando uno le pide perdón a una persona que le dice, si te sentiste ofendido, perdóname. No, esto realmente no es una confesión correcta. Lo que uno tiene que hacer es decir, asumir la responsabilidad. Sí lo hice, Señor. Sí te he abandonado, Señor. Sí no he estado aparte de ti, Señor. No te obedezco, Señor. Sí es cierto. Perdóname. Y dice la Biblia que, lógicamente, para hacer esto uno tiene que arrepentirse. Totalmente arrepentirse. Señor, me arrepiento, me duele y hoy confieso que he pecado. Necesito tu salvación, la necesito. Le voy a colocar un ejemplo. Que en la Biblia está, yo quisiera que usted por favor lo leyera, es el ejemplo del hijo pródigo. En Lucas capítulo 15, si usted me acompaña al texto, usted va a encontrar este pasaje de Lucas capítulo 15. Una vez llegue allí, le pido que usted escuche la siguiente escena. En la Biblia dice que un hombre en una hacendado tenía 2 hijos. Y el menor de los hijos le dijo al padre, padre, dame la herencia, o sea, el 50% de los bienes que me tocan. Lo que me corresponde. Y el padre se lo dio. Cuando este hombre recibió el 50% de los bienes, entonces se fue y entonces el texto dice que vivió perdidamente. Despilfarró el dinero, mejor dicho, hizo y deshizo. Hizo de todo. Se apartó del Señor, se apartó del Padre, lógicamente, se apartó de la familia, despilfarró la plata. Lo que hizo fue esto, vivir como él quería. Entonces, a la manera de él, como hace un ser humano normalmente, que dice, voy a vivir a mi manera, eso fue lo que hizo. Y vivió perdidamente. Algunos lo harán peor, otros no lo harán tan mal. Pero igual, por el mismo lado va el ser humano. Pero en determinado momento se le acabó todo. Y aquí es donde viene la parte que yo quiero que usted lea conmigo. En el capítulo 15 de Lucas, versículo 17 al 19, después de que estaba hasta pasando hambre, Lucas 15 dijo lo siguiente: y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Eso se llama caer en cuenta del pecado, del error. Eso es lo que hay que hacer. O sea, el arrepentimiento tiene que venir como consecuencia del reconocimiento. Y él cayó en cuenta y reconoció y dijo, la embarré. Soy un pecador. ¿Cuántos en la casa de mi padre, jornaleros, empleados, tienen abundancia de pan? Es el colmo que yo aquí me esté muriendo de hambre. Y en el 18 toma una decisión. Dice así, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti.
ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y luego en el 20 dice, y levantándose vino a su padre. Así es como se debe hacer una confesión y un arrepentimiento. Así es como se hace. No es simplemente diciendo, si te parece, Señor, de pronto es posible. No. Él dijo, he pecado. Y voy a ir a mi padre y le he dicho, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Para que haya arrepentimiento y confesión tiene que haber reconocimiento. El asunto es que muchos nos consideramos buenos. Pero ya leímos en la Biblia que en la Biblia dice que no hay bueno ni justo ni aún uno. Ni aún uno. Y el problema es que la humanidad, hoy en día la mayoría se considera bueno, medianamente correcto, medianamente bueno. Pero cuando vamos a la Biblia y lo medimos con las reglas de Dios, los parámetros de Dios, no calificamos. Pero vuelvo a repetirlo, el problema de muchos es que nos consideramos buenos. Por eso no nos acercamos a Dios. Dios no es necesario. Pero es que hay un asunto grave. Viene la condenación. Ese sí es un asunto grave. Entonces el texto aquí está diciendo que este hombre reconoció. Dijo, estoy grave. Estoy mal. Voy a volver a mi padre. Y le diré, Padre, perdóname. He pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y lo interesante es que volviendo al pasaje de 1 Juan 1:9, uno puede tener la seguridad de que si uno hace eso y acepta a Jesús como Señor, en la Biblia dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso a mí particularmente me da muchísima confianza. Saber que Dios es fiel, o sea, Dios no se va a voltear, permanece de acuerdo a las promesas que Él hace, y aparte de eso es justo, no es injusto. No va a pasarme por alto las cosas buenas que yo hago después de que yo acepto al Señor, el reconocimiento que hago de Él, de mis pecados y de la cercanía a Él. Él no lo va a pasar por alto, sino que es justo y bueno. Eso a mí me da muchísima confianza. Pero necesitamos hacer eso. Esta es nuestra parte. Esta es nuestra parte, o sea, arrepentirnos, confesar nuestros pecados. Pero tengo una pregunta hoy que quiero pedir que usted por favor me ayude a resolverla de manera particular. Usted la va a pensar, la respuesta ahí de manera particular. Se va a ir para su casa y la va a pensar. La pregunta es, ¿somos conscientes de que somos pecadores? Realmente, y que el pecado es altamente ofensivo a Dios. Somos conscientes de que somos muy pecadores. He aquí el problema. Y el por qué muchas personas no se acercan al Señor, porque no son conscientes, ni les parece, sino que nos medimos siempre bien. Voy a invitar a que mire dos textos en la Biblia conmigo. El uno está en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 7. Mira esto que dice la Biblia, que lo pone a uno a pensar. Esta es la parte que a mí me preocupa, de las partes que a mí me preocupan en la Biblia. Me preocupa más que otras, que serían quizás las opuestas a estas. Esta es la parte que a mí me preocupa. O de las que me preocupan en la Biblia, me parece que esto es algo que hay que tener muy, muy en cuenta. Santiago capítulo 4, versículo 7, dice así. Versículo 17, 4:17. Dice así. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El pecado condena. El problema no es tanto con las cosas que yo no sé. Porque uno podría decirle a Dios, no, yo no sabía que había que hacer eso. Dios no es injusto, Dios es absolutamente justo. El problema es con las que yo sé. Y que, especialmente con esas, con las que yo sé y tomo la decisión de no obedecer. Ahí sí hay problema. Porque entonces la Biblia dice que inmediatamente eso se cataloga como pecado. Coloquemos ejemplos. En la Biblia dice que yo no debo tener pleitos con los demás. Pero uno a veces dice, yo soy así. Punto. No me tiene que aguantar así.
pecado. Es pecado. O sea, pecar es muy fácil. Muy, muy fácil. En la Biblia dice, honra a su padre y a su madre. Y uno dice, no estoy de acuerdo, mi papá o mi mamá me ofendió, yo tengo la razón. Pero en la Biblia dice, honrenlos. No dice, ¿por qué? Dice, honrenlos. Da la orden. En la Biblia, por ejemplo, dice, no le deba a nadie nada. Sea justo en los pagos. Pague a tiempo a los empleados. Y uno dice, es que si lo hago no me va a alcanzar. No, pero en la Biblia dice, hágalo, Dios bendice. El resto ya es asunto de Dios. Dios bendice. Entonces, cuando yo no lo hago, inmediatamente aparece aquí como las cosas que yo sé y no hago. Pecado. El pecado condena. Y así sucesivamente usted va a encontrar en la Biblia una cantidad de cosas. Por ejemplo, ayude a los demás, sea generoso, busque hablar de Jesús, tenga discípulos, etcétera, etcétera. Ore todos los días, lea la Biblia todos los días, obedezca todos los días. Dice así la Biblia. Entonces, cuando yo le digo a Dios, no estoy de acuerdo, tampoco hasta allá no estoy dispuesto. Hasta aquí, Señor, hasta aquí. Y coloco un tope, sabiendo que la Biblia dice al revés. Entonces aquí la Biblia dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. ¿Cuántos pecados cometemos? Muchísimos. Muchísimos pecados. No hay excusa. No la hay. No la hay. No hay la más mínima posibilidad de que yo pueda excusar. Eso sencillamente se llama pecado. El pecado es como un cáncer. Quizá peor que un cáncer. Algunos lo comparan con el cáncer. Es totalmente maligno, nocivo. Y el texto dice que cuando yo no obedezco a Dios, entonces eso es pecado. Pecado, así sencillamente, pecado. El problema realmente es delicado. Si una persona no ha recibido al Señor, por cositas como esas se condena. Bueno, en la Biblia dice, no diga mentiras. Eso dice la Biblia. Y a veces uno dice, era necesaria. Yo he escuchado a algunos que dicen así. No le hice daño a nadie. No, en la Biblia dice, no mienta, no mienta. Entonces, cuando usted lee en la Biblia que dice Santiago, capítulo 4, versículo 17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, incluye eso. Y lo demás. Por ejemplo, en la Biblia dice, no dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Tanto más cuando veis que aquel día se acerca y uno saca excusas. No, pero es que tengo este problema. No, que no me alcanza el tiempo. No, en la Biblia dice, no deje de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Aquí no hay excusas. Entonces, cuando yo lo sé y no lo hago, y la Biblia dice que es pecado. Pecar es muy fácil, supremamente fácil, pero demasiado fácil pecar. Tengo otro versículo que lo hemos leído en ocasiones anteriores, que está en Proverbios capítulo 28. Si usted me acompaña, es el último texto que vamos a leer hoy. En el capítulo 28, versículo 13. Hoy voy a pedir que usted lo lea conmigo y quisiera invitarle a que reflexionemos y tomemos una decisión. 28:13 de Proverbios. Voy a guiar la lectura desde este lugar, pero le invito a que usted lo mire allí en su Biblia detenidamente. Dice así: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Lo leo nuevamente, preste la atención. El que encubre sus pecados no prosperará. O sea, el que los tapa, el que no los deja, no los resuelve, no prosperará. El que todavía mantiene su posición, no le hablo, no estoy de acuerdo, no me parece, no prosperará. Le va a ir mal. Le va a ir mal, no solamente en la parte económica. Puede tener problemas de salud, en el hogar, tiene muchísimas cosas. O sea, no tiene la bendición de Dios.
Y dice así: mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Entonces no es solamente cuestión de confesarlo. También el texto dice, tiene que alejarlo completamente de su vida, zafarse de él completamente. Y alcanzará misericordia. Vuelvo a repetirlo, el pecado es algo tan grave que mata al ser humano. Lo mata. Es el peor enemigo que puede tener un ser humano. El pecado. Pero Jesús es la solución. Necesitamos acercarnos a Jesús. Así que, no importa si usted se encuentra solo, si se encuentra triste, si está sufriendo, Jesucristo es la respuesta. Reciba a Jesús como Señor y Salvador si no lo ha hecho. Es la única solución para el pecado del ser humano. Si usted entrega su vida a Jesucristo realmente, de corazón, lo hace de manera genuina, Él promete perdonarlo o perdonarnos a todos los que lo hemos hecho y darle vida nueva. Bueno, usted me dirá, pero yo ya acepté a Jesús. Bueno, si usted es cristiano, esto como para concluir, y reconoce su pecado y dice, Señor, yo te desobedezco mucho, no hago lo que tú dices, renuncia al pecado. Hágalo inmediatamente. No diga mañana, mañana no existe. Uno tiene que renunciar inmediatamente. Renuncia al pecado. Confíe en Cristo. Tome la decisión de confiar en lo que Él dice como su Salvador y sígale como su Señor. La pregunta es, ¿queremos hacerlo? No sabemos cuánto tiempo más vamos a vivir, pero sí podemos determinar cómo vivir. Yo voy a invitar a que usted hoy ore conmigo. Si usted no está seguro de haber recibido al Señor porque no siente esa inclinación, no tiene como se le nota que lo ha recibido, lo voy a invitar a que hoy lo haga. Porque tenemos un problema gravísimo, se llama el pecado y la condenación. No hay posibilidad, no la hay. Si usted ya ha aceptado a Jesús, le voy a invitar a que piense y el Espíritu Santo le muestre qué cosas tiene que zafarse. No se conforme con vivir en la manera que a uno le parece y estar en pleitos con otros o enojado o pagando lo que no es o diciendo mentiras. No se conforme con eso. Eso es pecado. Y el pecado es terrible. De eso vamos a darle cuenta a Dios. Le voy a invitar a que usted ore conmigo. ¿Le parece? Jesucristo es la solución. Voy a invitar a que usted haga una oración personal. Si Jesucristo estamos condenados. Quizá no nos hemos puesto a pensar en esto. Es lo más terrible. No existe manera de explicarlo lo que va a ocurrir. Pero es peor que cualquier película de terror. Mucho peor. Y podemos zafarnos de eso. Si hoy usted toma una decisión genuina. Si mi problema es el pecado, lo que necesito es tomar la decisión seriamente. Le voy a invitar a que ahí donde usted está, usted reconozca. Dígale, Señor, sí, yo soy un pecador. Todos lo somos. Y te ofendo mucho. Quizá no te he tomado en serio, pero hoy de verdad te pido, Señor Jesucristo, que tú, Señor, me ayudes. Dígale, Señor Jesucristo, yo te necesito. Reconozco que tú moriste por mis pecados. Dígaselo. Es la única, la tabla de salvación. Te invito a que entres a mi vida. Hoy quiero pedir que usted se lo diga. Te invito a que entres a mi vida y que seas mi Señor y mi Salvador. Gracias por perdonar mis pecados y por darme la vida eterna. Ahora te pido que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Y le voy a pedir que en esta mañana usted, si usted ya ha aceptado a Jesús y está luchando todavía con problemas, con pecados, el Señor dijo que debemos amar al Señor con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra fuerza, nuestra mente. Y cuando le preguntaban cuál es el más grande mandamiento, añadió uno y dijo que debo amar al prójimo como a mí mismo, y después él dijo que debíamos amarlo como a él. ¿Le parece si hoy usted le pide perdón al Señor? Yo quiero invitar a que no se conforme ni se endurezca con el pecado.
necesitamos sacarlo de nuestra vida. Ir y buscar a la persona con la que estamos mal y pedirle perdón. Y alejar el pecado. No nos permitamos este terrible evento o acontecimiento, no lo permitamos en nuestra vida. Así que le voy a pedir que en este día usted hoy ore conmigo y renuncie al pecado. Le diga: Señor, no soy justo, no soy honesto, miento muchas veces, te desobedezco. Señor, a otros los he tratado mal. No he sido el mejor ejemplo. Ni siquiera les hablo de ti. Perdónanos. Quiero invitar a que usted hoy le pida perdón al Señor. Y recuerde que la Biblia dice que entonces Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y ahora le voy a pedir que ahora usted reconozca que Jesucristo es su Salvador. Diga: hoy reconozco que Jesucristo es mi Salvador. Y tomo la decisión de seguirle y dejarle ser mi Señor. Señor, es lo que necesito mientras estamos en este planeta. Te lo pido en este día, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, porque eres bueno, maravilloso, justo, santo. Ahora permítame, voy a orar por ustedes. Señor, yo quiero pedirte que a todos los que estamos en este lugar, incluyéndome, que te necesitamos, nos bendigas. Que tu bendición sobre nosotros, Señor, marque la diferencia. Por favor, trae sobre nosotros bendición, restauración. Trae sobre nosotros descanso y paz y guíanos. Quita toda dureza de corazón. Invito a que renunciemos a la dureza de corazón. Si nos cuesta obedecer a Dios, Señor, quita de nosotros toda dureza de corazón y guárdanos. Ahora, por favor, llévanos con bien a nuestra casa y guíanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús el Señor. Amén.